Arrasaron imperios enteros, pero lo que finalmente detuvo a los mongoles no fue una espada, ni un rey, ni un ejército. Fue algo mucho más silencioso y mucho más humillante. Un explorador mongol entra en un bosque europeo al amanecer. Su caballo se detiene. La niebla rodea los árboles antiguos. A lo lejos suena una campana. No es una campana de paz. Es una advertencia. Durante años, nadie pudo detenerlos. Desde Corea hasta Persia, cada ciudad cayó. Cada ejército se rompió. Cada rey huyó. Hasta que llegaron a Europa. Aquí nace la pregunta central. ¿Qué fuerza invisible pudo frenar a la máquina militar más temida del mundo medieval? Y aquí empieza esta historia. No se trata del heroísmo europeo, sino de la única debilidad que los mongoles nunca esperaron. Antes de seguir, una cosa importante. Esta es solo la segunda historia de este canal. Si quieres que sigamos mostrando el lado oculto de la historia, tu apoyo es clave. Suscríbete, comparte y ayúdanos a construir esta comunidad. Y dime en los comentarios, ¿qué imperio quieres que exploremos después? ¿Los romanos, los otomanos o los aztecas? Porque antes de revelar el arma secreta, debes entender cómo los mongoles usaron el miedo como si fuera un filo. Para derrotar a un monstruo, primero debes entender por qué parece imposible detenerlo. Los mongoles no dominaban el mundo por suerte. Tenían un sistema de guerra que nadie en Europa había visto antes. Cada guerrero montaba 3 o 4 caballos. Eso les daba una velocidad que ningún ejército europeo podía igualar. Cambiaban de montura sin detenerse y podían avanzar durante días. Su comunicación era casi instantánea. Los jinetes se movían como si fueran una sola mente. Las órdenes viajaban más rápido que cualquier mensajero europeo. También usaban la guerra psicológica. Atacaban donde menos se esperaba. Quemaban aldeas para sembrar terror antes de la batalla. Y tenían una táctica que confundió a todos, la retirada fingida. Huían a toda velocidad, el enemigo los perseguía, y de pronto, daban la vuelta y rodeaban a todos. Su arma principal era el arco compuesto. Más pequeño, más fuerte y más preciso que cualquier arco europeo. Sus flechas podían atravesar armaduras a corta distancia. Para los caballeros europeos, todo esto fue un golpe brutal. Ellos pensaban en choques directos, honor, cargas frontales. Los mongoles jugaban un juego totalmente distinto. Pero todo ese poder dependía de una sola idea, una idea frágil que Europa rompió sin hacer ruido. Los mongoles no perdieron una batalla, perdieron el propio campo de batalla. Aquí aparece el primer gran giro de esta historia. Europa no era Asia. No había llanuras infinitas. No había espacios abiertos donde miles de jinetes pudieran moverse sin límite. No existían esos mares de pasto que alimentaban a sus caballos durante semanas. El terreno europeo se volvió su enemigo. Había bosques densos donde las flechas no podían volar libres. Había pantanos que atrapaban a los caballos. Había valles estrechos donde la formación mongola se rompía. Los pastos eran cortos, insuficientes para miles de monturas. Los inviernos eran duros, y el frío frenaba incluso a los jinetes más entrenados. Los ríos obligaban a dividir al ejército, algo que dañaba su coordinación perfecta. Todo esto destruyó su mayor ventaja, la velocidad. Los mongoles necesitaban espacio para mover, rodear y atacar. Pero Europa les negó cada metro. Su sistema estaba diseñado para correr, y ahora estaban atrapados en un mundo que les cortaba el paso en todas direcciones. Por primera vez, el paisaje no estaba de su lado. El terreno no se dejaba dominar. Y ese cambio fue más fuerte que cualquier ejército. Pero la geografía solo fue la primera grieta en su poder. La segunda grieta fue creada por manos humanas. ¿Qué pasa cuando un ejército creado para moverse choca contra un mundo hecho de muros? Europa no los recibió con campos abiertos. Europa los recibió con piedra. Había castillos en cada región. Ciudades amuralladas que podían resistir durante semanas. Torres elevadas desde donde los defensores controlaban todo el terreno. Fosos profundos que frenaban cualquier avance. Puertas estrechas que evitaban que los jinetes entraran en masa. Para los europeos, estas fortificaciones eran parte normal del paisaje. Para los mongoles, eran una barrera que destruía su estilo de guerra.
Y había un problema aún mayor. El ejército mongol que llegó a Europa no traía las enormes máquinas de asedio que habían usado en Persia o en China. No había grandes trebuquetes para romper muros gruesos. Solo tenían máquinas ligeras, hechas para moverse rápido, no para derribar fortificaciones pesadas. Sus ataques se quedaban cortos. Los muros no cedían. Los defensores ganaban tiempo. Y cada día sin avanzar hacía que los mongoles perdieran fuerza. Europa no tenía un ejército más fuerte, tenía una defensa diseñada para frenar exactamente a un enemigo como ellos. Y dentro de esas murallas, esperaba un arma que los mongoles realmente temían. Un arma tan simple, que podía matar a los mongoles sin salir de la muralla. Esa arma era la ballesta. Los defensores podían mantener la cuerda tensada sin esfuerzo. No necesitaban fuerza continua ni entrenamiento especial. Solo apuntar y esperar. Desde las torres fijas, la ballesta era increíblemente precisa. No importaba si el enemigo venía rápido o lento. Cada disparo tenía un objetivo claro. Y sus virotes pesados podían hacer algo que los mongoles no esperaban, matar un caballo de un solo impacto. Para un ejército nómada, perder la montura no era un detalle. Era perder movilidad. Perder comunicación. Perder su estilo de combate. Matar al caballo significaba cortar la fuerza del jinete. Sin montura, un guerrero mongol dejaba de ser una amenaza. Por primera vez, los mongoles dudaron. Se quedaron quietos antes de avanzar. Miraron las murallas con un respeto que nunca antes habían mostrado. El paisaje europeo los frenaba, y ahora las ballestas les recordaban que cada metro podía ser el último. Europa no tenía la velocidad ni los arcos compuestos. Pero tenía una defensa pensada para frenar cargas rápidas y castigar cualquier acercamiento. Pero el golpe más mortal que Europa les dio, no fue de metal. Fue algo mucho más lento, el tiempo. Los mongoles temían las espadas, pero su verdadero enemigo fue algo contra lo que no podían luchar. Aquí aparece el segundo gran giro de esta historia. El arma que humilló a los mongoles no fue humana. Fue el colapso de su propia logística. Sus caballos empezaron a debilitarse. El pasto del invierno europeo era corto y pobre. No tenía los nutrientes que necesitaban miles de monturas que avanzaban todos los días. El agua tampoco ayudaba. Muchas fuentes eran salobres o estaban contaminadas. Los animales bebían y enfermaban. El terreno se volvía barro después de cada lluvia. El lodo frenaba a los caballos, rompía su ritmo y destruía lo que hacía fuerte al ejército, la velocidad. Cuando los caballos caían, el daño era enorme. Sin montura, un jinete perdía movimiento. Sin movimiento, perdía comunicación. Y cuando la comunicación se rompía, el ejército dejaba de ser un solo cuerpo. El cansancio se extendía más rápido que las flechas. Los jinetes no podían patrullar igual. No podían rodear ciudades. No podían escapar de emboscadas. Un fraile que vivió la invasión lo resumió de forma simple: cuando su movimiento murió, ellos murieron. Europa no necesitó una gran batalla. Solo necesitó aguantar mientras el tiempo hacía su trabajo. Y aún así, Europa no había terminado. Porque la siguiente invasión se convertiría en su humillación final. Solo pierdes de verdad cuando tu enemigo aprende tus propios trucos. En 1285, los mongoles regresaron a Europa. Pensaban repetir la destrucción de la primera invasión. Pero esta vez, se encontraron con un continente diferente. Europa había aprendido. Y había cambiado rápido. Los castillos estaban reforzados. Las murallas eran más altas y más gruesas. Las torres tenían mejores ángulos de tiro. Las ballestas se producían en masa. Había más defensores preparados y mejor organizados. Los pasos estrechos, los chokepoints, habían sido rediseñados. Se hicieron más angostos para detener cualquier carga rápida. Cada camino podía convertirse en una trampa. Y Europa ya no dependía del clima. Habían preparado provisiones para el invierno. Podían resistir meses sin abrir las puertas. Los mongoles avanzaron como siempre. Rápidos. Seguros. Convencidos de que nada podía detenerlos. Pero esta vez, Europa no se rompió. Esta vez, cada día de retraso debilitaba a los invasores.
La misma estrategia mongola se volvió en su contra. Mientras ellos buscaban moverse, Europa los obligaba a quedarse quietos. Y cuando intentaron retroceder, descubrieron que el camino ya no era suyo. Porque en las montañas Cárpatos, los mongoles entraron en una trampa de la que no podían escapar. Cuando los cazadores se convierten en presas, el mundo se pone al revés. Los mongoles intentaron retirarse por los pasos de las montañas Cárpatos. Pero esos caminos no eran rutas de escape. Eran corredores estrechos, fríos y traicioneros. Desde las cimas de los acantilados, los arqueros europeos atacaban sin descanso. Lluvias de flechas caían sobre los jinetes que intentaban avanzar. Los caballos resbalaban en el hielo. Muchos caían por las laderas, arrastrando a sus jinetes. La nieve ocultaba rocas y agujeros que rompían piernas, cascos y formación. Las unidades mongolas comenzaron a separarse. Sin espacio, sin visibilidad y sin comunicación clara, cada grupo quedó aislado. El hambre también apareció. Los pastos de invierno no podían alimentar a miles de monturas. La hambruna creció rápido. Los caballos debilitados ya no podían trepar, correr ni cargar peso. Europa atacaba sin miedo. Los arqueros disparaban desde arriba. Los soldados bloqueaban los pasos. Cada esquina era un punto muerto para los invasores. Esto no fue una simple derrota. Fue una desintegración total. El ejército se rompió por dentro antes de que Europa lo tocara por fuera. La retirada se convirtió en caos, y el caos en destrucción. Y este colapso destruyó el mito más antiguo sobre su retirada en 1242. La historia repitió una mentira durante siglos, pero la verdad fue mucho peor. Durante mucho tiempo se dijo lo mismo: los mongoles dejaron Europa porque murió el Gran Khan. Esa idea se convirtió en una explicación cómoda, simple y fácil de recordar. Pero los hechos cuentan otra historia. Los mongoles se quedaron meses en Europa incluso después de recibir la noticia de la muerte del Khan. No se fueron de inmediato. No corrieron a elegir un nuevo líder. Siguieron allí, pero cada día estaban más débiles. La verdadera causa de su retirada fue la logística, no la política. Los castillos europeos los frenaron. El invierno rompió su resistencia. Las ballestas castigaron cualquier avance. La geografía mató su velocidad. Europa no derrotó a los mongoles en una gran batalla. No hubo un héroe, ni un ejército que los venciera cara a cara. Europa venció algo más profundo, el sistema mongol. Un sistema que dependía del movimiento continuo, del terreno abierto y de caballos fuertes. Un sistema perfecto, pero solo en las estepas de Asia. En Europa, ese sistema dejó de funcionar. Y ese sistema nunca volvió a ser lo bastante fuerte para regresar. Al final, el imperio más poderoso cayó no por héroes, sino por la física, la piedra y el tiempo. Los mongoles nunca volvieron a intentar una conquista total de Europa. Después de sus derrotas, entendieron que este continente no era un territorio que podían dominar con velocidad y fuego. Europa había creado una red defensiva que no se podía romper. El arma secreta no fue un objeto, ni un rey, ni un ejército. Fue una mezcla simple y mortal. El terreno, la ingeniería, la logística y la capacidad de adaptación. Europa aprendió rápido. Cambió sus fortalezas, reforzó sus muros, mejoró sus armas y entendió cómo detener a un enemigo que vivía del movimiento. Ese aprendizaje salvó al continente. Y nos deja una reflexión clara. La historia recuerda a los ejércitos que ganan batallas, pero a veces, los imperios que sobreviven lo hacen porque escuchan la tierra que pisan. Esta historia apenas empieza. Este canal es nuevo, y este es solo nuestro segundo video. Si quieres más relatos cinematográficos sobre los secretos ocultos de la historia, tu apoyo es muy importante. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué imperio olvidado quieres que investiguemos después?